Sergio Berenstein es uno de los más finos analistas, todavía no está, políticos de... Sí, que está, uno de los más finos analistas de la política argentina. Sergio, soy Luis Novarecio, buen día. Abrazo, Luis, muy buen día. Gracias por el llamado, un placer. Bien. Saquen una hoja, tomen nota de lo que va a decir el doctor Berenstein y anoten porque es casi clarividente. Contame qué viste ayer, Sergio. Eso de sacar una hoja me hace acordar las jornadas saciagas en la secundaria. ¿Te acordás? Y prueba, tema libre, te tomaban de todo, pero Dios mío. Bueno, evidentemente en lo numérico es paliza, hay que decirlo, pero contame más. Es un contundente resultado. La reacción de los mercados la estamos viendo. Es muy negativa, tanto en el valor de las acciones, los bonos, también en el tipo de cambio. Yo creo que hay dos maneras de mirar esta elección, Luis, la verdad, ¿no? Como una elección de un distrito importante, que genera una turbulencia, que con cambios menores, algún cambio superficial, podés sacar la cosa adelante. O si mirás el contexto, cómo venía el gobierno, cómo venía la sociedad, y qué puede pasar en octubre si no haces un cambio más profundo, bueno, me parece que esto debería llamar a una reflexión un poquito más profunda y tal vez tener en cuenta que lo que está en juego es muy importante, ¿no? Yo me inclino por lo segundo. No creo que esa ha sido una derrota más, no creo que haya que tomar esto como simplemente un semáforo amarillo. Yo lo veo más bien color naranja. Es cuando vas al médico y te dice, mire, córtela con el azúcar, haga ejercicio, baje 20 kilos, porque si no, esto termina mal. Bueno, estamos en esas circunstancias. No es terapia intensiva, pero tenés que hacer cambios profundos. En mi opinión, Luis, acá hay que hacer cambios en los qué, en los objetivos, en los cómo, en la forma de gobernar y también el equipo, en los quiénes. No alcanza con cambios un par de personas y seguís con el mismo método de gestionar, con la misma forma de entender la construcción de poder. Y tampoco, me parece, puede el gobierno seguir pensando en lo macro sin tener en cuenta lo micro, porque la gente vota en función de su realidad cotidiana circundante, no en función de objetivos macro que son fundamentales para el país, que se sienten traducidos en precios, en oportunidades, pero que la gente, hasta que eso no llega prácticamente, claro, no se da cuenta de lo importante que son, ¿no? Pero mirá, te lo traduzco con dos mensajes de los televidentes. Una señora que nos decía, es muy pituca la macroeconomía, pero yo no llego a fin de mes. O sea, súper interesante. Ahora, comparto tu diagnóstico. No es una elección distrital. Es algo que obliga a hacer cambios. Pero ahí encontramos algunos problemas. Si es cambio de personas, ¿cuánto de profundo va? Porque tenés que pensar en la propia hermana del presidente y sabemos del vínculo inescindible que existe entre ellos. Si es cambio de política, el equilibrio fiscal no se negocia. Y si es cambio de formas, Milei llegó por ser esto, el que despreciaba al resto. Yo veo un brete difícil de desarmar, ¿no? A ver, pasamos por partes, uno a uno de esos elementos, ¿no? Primero, la hermana del presidente tiene un rol doble, porque ella es el soporte emocional del presidente y aparte tiene un rol fundamental político y de gestión. Sí. Yo creo que lo primero es irreemplazable, lo segundo no. Ahora, para cumplir el rol de soporte emocional del presidente no hace falta que sea funcionaria. Sí. Es más, yo creo que puede ser contradictorio, porque el desgaste, los riesgos, como lo hemos visto en las últimas semanas, es enorme. Y mantengo la presunción de inocencia, Luis. No estoy diciendo que seas culpable de nada, estoy diciendo que estás sometido a una presión infinita, a operaciones, a situaciones que son enormemente desgastantes, que si ella es humana probablemente no pueda cumplir con el rol de apoyar al hermano como él necesita, dadas las circunstancias y con el estrés que tiene un trabajo como el de presidente de la Nación, para cualquiera, ¿no? Entonces, el rol de secretaria general de la presidencia, de armadora principal de la Libertad Avanza, ¿es reemplazable? Sí, es reemplazable. Vos tenés que ocuparte de las cosas más sencillas de la Casa Rosada, de quién pinta, de romper el ascensor, cuándo va el presidente a no sé qué lado. Es un embole ese laburo. Total. Si firmo al pie lo que estás diciendo. Yo igual tengo mi duda, Sergio, si el presidente puede prescindir del apoyo emocional, no, porque aparte es de la intimidad total, pero si puede prescindir de tener a su lado a una persona que tome decisiones y se ocupe de lo que a él públicamente dice no le gusta. Bueno, entonces él tiene que armar un equipo
para reemplazar lo que Karina hace, tal vez sin la experiencia, sin, si querés, incluso la calle, la sabiduría, y sin las mañas del caso, porque para gobernar la Argentina hace falta muchas cosas, pero sobre todo experiencia. Claro. Es muy, muy difícil llegar sin haber pasado un mínimo cursus honorum y hacer las cosas medianamente bien. Y no estoy diciendo que Karina se hace mal, digo, es un concepto general este, ¿no? Entonces, tal vez el presidente pueda hallar, no en una persona, pero en un equipo de personas, un reemplazo adecuado, tal vez no óptimo, pero adecuado, para por lo menos salir de esta situación y darse a sí mismo, a su hermana, al gobierno y a la Argentina la oportunidad de mirar hacia adelante y sacar lo que hoy constituyen, creo yo, obstáculos en la gestión política. Pero vayamos al punto que vos marcás de Milei. ¿Es Milei capaz de hacer esto? Bueno, por supuesto, uno a veces ve al presidente demasiado inflexible, demasiado agresivo, demasiado atado a ciertas ideas, ¿no? Y al mismo tiempo lo ves interviniendo en los mercados, saliendo gradualmente del cepo, redefiniendo ciertas cuestiones. De entre la ley bases 1 y la ley bases 2 hay un cambio espectacularmente impresionante, un giro minimalista hacia el pragmatismo. Ahí yo veo un presidente que digo, bueno, es una persona que se adapta muy bien a los cambios del entorno y toma decisiones. Sí. Déjame que subraye esto que decís porque no lo había visto. Pues decís, es inflexible. Sin embargo, la economía tomó posiciones más flexibles. ¿Por qué no pensar que puede hacerlo lo otro? Exacto. Entonces yo creo que hay por lo menos un margen para analizar y en todo caso preguntarse, ¿con quién aliarse? Porque decir, bueno, acá tenés que mantener el superávit fiscal. Yo creo que si tomás los acuerdos de mayo, recordemos que el año pasado la política argentina se dio un respiro y por una excepción en la historia firmó un documento, ¿no? Ese documento, ¿qué tenía? Bueno, un decálogo de objetivos de política económica y otras cuestiones como la educación, todas muy importantes. ¿Puede servir eso como base de ahora para recrear la gobernabilidad? En lo personal creo que sí. ¿Por qué? Porque ahí tenés un acuerdo que ratificaba el superávit fiscal, que es lo que el presidente quiere mantener, y estamos todos de acuerdo con eso, pero también incluía la reforma tributaria, la reforma previsional, la reforma laboral. Todo eso le da a él oportunidad para ampliar muchísimo la coalición que hoy tiene, incluyendo gobernadores, incluyendo referentes, que él, yo creo que erróneamente intentó desplazar, porque cuando ganó dijo, yo quiero ser el único líder de centro derecha. Entonces lo quiso debilitar a Mauricio Macri, lo quiso debilitar a López Murphy y a muchos otros que le competían, incluso que tal vez tenían más credenciales que él, ¿verdad? Más historia. Bueno, a ver, eso ya pasó, eso justificó o no. A mí me parece que es un error siempre agredir. Si tenés argumentos, ¿para qué agredir? Pero bueno, mirar hacia adelante, pedir perdón públicamente. Me equivoqué con los insultos, no es la manera que un presidente tiene que comunicar. Lo importante ahora es que la Argentina salga adelante económicamente. Este es mi plan. Acuerdo de mayo. ¿Quién está de acuerdo con esto? ¿Quién no? El que lo firmó no puede decir ahora que está en desacuerdo. Entre que estamos hablando con Sergio Berenstein, tenemos partido en 6 nuestra pantalla. En el ángulo inferior izquierdo está todo eso rojo, que significa, profe, que está todo para abajo mal. Ese es el mapa del mercado de las acciones argentinas. Lo que te está marcando es, a ver, ahí tenés Grupo Financiero Galicia, YPF, ahí tenés la baja 16%, 13%, y al lado también tenés los bonos. AL30, bono en pesos, 4,43, AL30D, el mismo en dólares, 8,12. Los números que tenés abajo es la caída que están teniendo. Cuando está en rojo es porque está bajando. Me quedo pensando... Sí, perdón, Sergio. Sí, decime. Si esta tarde hay una foto del presidente con Mauricio Macri, con Ricardo López Murphy, con Juan Schiaretti y algún otro referente, sentados, nada más que una foto, ¿qué pasa con esos valores? No, si esta foto hay una tarde... No, si esta tarde hay una foto así... Mira, me pongo tartamudo porque me parece inverosímil. Mañana vengo disfrazado de He-Man a hacer el programa. Guarda. Sergio. O sea, no lo veo, ¿no? O sea, porque alguien con mucho análisis me dice, ojo, que la flexibilidad de Milei ha sido siempre en áreas donde no estaba Karina.
en la economía donde no interviene, en la Cancillería donde interviene poco, pero en lo estrictamente de competencia de la Secretaría General de la Presidencia ha sido inflexible. Es más, el que se le cruzó lo apartó. Casi vuela por el aire Santiago Caputo, para ponerlo dramático. ¿Cómo le fue, Luis, con esa estrategia? Y sí, tenés razón, ¿eh? Quiero decirte, a mí nada me parecería más genial que la foto que vos proponés. ¿Cómo va a pasar? No lo veo en su naturaleza. Yo creo que los líderes tienen que tomar muchas veces lo que se llaman las grandes decisiones, ¿no? Que muchas veces son pequeñas en levantar el teléfono y llamar a alguien, ¿no? Pero la pregunta no es el costo de tomarlas, sino el costo de no tomarlas. Pero, Para el propio Milei, para Karina, para la Libertad Avanza y para la Argentina. Sobre todo para la gente más pobre, que hoy es aún más pobre como consecuencia de este rojo que estamos viendo sí, abajo a la izquierda de la pantalla. Sergio, lo que pasa es que a mí me parece que esa foto deseable me parece un poco imposible, también por los otros personajes que debería incluir, ¿no? Como un Mauricio Macri. Me parece que es hasta un segundo plano de conflictos que hoy debe resolver Javier Milei, que lo veníamos charlando un poco acá, que es las filas propias. ¿Qué va a hacer con Santiago Caputo, con Karina Milei, con la gente que integra el equipo de Karina Milei? Me parece que esa es como la discusión primaria. Claro. Estoy de acuerdo. Acá lo que hay que entender es que muchas veces hay como inercias que en todo caso te impiden ver otros escenarios, ¿no? Para el propio presidente, para nosotros analíticamente, pero hay que pensar con la total frialdad y preguntarse, no desde el punto de vista altruista, sino de manera egoísta. Por ejemplo, vos decías, Mauricio Macri es una persona, bueno, no, si sos una persona fácil no llegás a hacer lo que fue Mauricio Macri, ¿no? O lo que es. Son todas figuras complejas, hay que ser presidente, hay que bancarse las presiones. El punto es, ¿cómo le fue al PRO ayer? Al PRO le fue, Sí. la verdad que rarísimo. Para mí, el PRO no, ya ni lo considero como le fue en la elección porque se fue de esta elección, se dejó deglutir por la Libertad Avanza. Bueno, entonces si a pesar de eso tenés un llamado a un expresidente y a un jefe de partido, pues el presidente del partido, a ver cómo se sale de esta crisis, porque es una crisis que aparte puede complicarse más si los mercados, bueno, se ponen de punta como están ahora. Sí. Para Mauricio Macri también es un reconocimiento significativo, ¿verdad? Entre tanto te digo, me parece, Sergio, terminó la reunión de gabinete porque lo veo a Cunio, que está saliendo, a Sturzenegger, sin declaraciones, Paula, ¿verdad? Sí. Paula Wilberger. Sí, sí. ¿Cómo estás, Luis? Sin declaraciones. A ver, vamos a chequear horario 11:30. Bueno, antes de las 9, de las 10 menos 10 de la mañana, ya estaban todos. La última en llegar fue Patricia Bullrich a las 10 menos 10. Y ahí veíamos cómo salían. Primero Sandra Petovelo, Gerardo Huertein, creo que estaba Guillermo Francos, no lo llegué, no puedo chequear si realmente era él porque estamos lejos detrás de la reja. También Federico Sturzenegger, ahí lo ves, que está dialogando con Mariano Cuño Libarona. Son los ministros que han salido Sí. hasta el momento. Ahí está Petovelo, también se saluda con Sturzenegger, están intercambiando algunas palabras. A ver, que lo tapa alguien, no sé si es Petri también quien está hablando con ellos dos. No veo bien, pero sí, Luis Petri. Sí, es Luis Petri. Sí. Bueno, Sí. ahí estamos viendo los nombres del Y bueno, gabinete. están Al ahí, único se que lo están vemos... mostrando, mirá, sí. Al único que nos vemos a Luis Caputo, que Sí, nos decía perdón, Rubén Luis. Rabanal, no estuvo. ¿Tenés alguna info de por qué no estuvo No. el ministro de Economía? No, pero Nunca bueno, Rubén lo sabe bien, vimos son días que... ingresar por este lugar. A ver, nos imaginamos que está en su puesto de trabajo, en el Ministerio de Economía, siguiendo obviamente la apertura de la actividad, Sí, ¿no? lo Los acabo de bancos, decir. los mercados y demás, porque hoy es un día muy particular con Sí. respecto Sí. a los mercados y a la reacción de los mercados después de los resultados de ayer. Pero, Ahí está, ese es Lugones la también, verdad ¿no? que Que se está podemos abrazando llegar. con... Sí, Lugones, A ver. Petri, Sí, Petovelo, Sturzenegger. Los estamos viendo. Sí. ¿Vos te imaginás? Junio. Gracias, Paula, nos interrumpís, Paula. ¿Te imaginás, Sergio, que pueda haber cambios de esas caras que acabamos de ver? Yo lo veo muy difícil. Mira, primero, el ministro Caputo tiene un desafío este miércoles, tiene que renovar casi $8.000 millones en deuda.
que están definiendo, Rubén me puede corregir aquí, los instrumentos que le iban a ofrecer al mercado. Sí, ¿no? exactamente. Te sumo algo, Sergio. Me están diciendo ahora en la Casa Rosada que a la reunión de gabinete de las 16:30, que es la segunda que está convocada, estaría Caputo. Claro, lógico. Están mirando los mercados y están mirando qué instrumentos ofrecer en este contexto tan volátil, tan complejo. Es que es el examen, Ahora, el examen es el del miércoles, en este momento, para saber cómo va a venir la tasa y cómo le habla el mercado al gobierno. Y eso es fundamental porque hay que ir informando de a poquito, hay que armar el mercado para que el miércoles reaccione en consecuencia, ¿no? Pero lo importante aquí es qué dice el libro de texto, Luis, Sí. que tiene que hacer un gabinete con una situación como esta. Ofrecer la renuncia. Total. Claro. Darle al presidente completa libertad para decir, bueno, usted se queda, usted se va, sin ningún tipo de bloqueo, de ninguna naturaleza. Total. Incluida, yo diría ahí, Sergio, Karina. incluida la secretaria general de la presidencia. Por supuesto, que tiene rango de ministro, de hecho. Claro. Entonces, todos se tienen que allanar a que el presidente decida en soledad o con el grupo que él obviamente se sienta más cómodo, cómo seguir, sin ningún tipo de obstáculo. Después te puede ratificar. De hecho, ocurre que ratifica una parte del gabinete, es raro que te cambie todo. Pero allanarle el camino al presidente, darle completa autoridad para sin ningún tipo de restricción poder tomar ahora la determinación más adecuada. Bien, bueno, me quedo con esta idea de usar una flexibilidad en la economía, que usó en la economía en el área política. Si estuviéramos sentados en un bar y no en la tele, te diría difícil que el chancho chifle, pero bueno, es medio difícil eso que acabo de decir, ¿no? Pero bueno. Sergio, un placer siempre. Un abrazo grande, hasta pronto. Luego, que sigas bien. Reino Unido, repercusiones de esto en el continente, en el viejo continente. Cristian Martin, buen día 24, señor. Cristian, buen día 24, ¿nos escuchás? Mira, quedó frisado. Y esta es la casa, ahora lo vamos a buscar. Claro, porque a mí me parece muy interesante el análisis que hace Sergio. Primero, ¿qué pasó con Bloomberg? Bueno, a ver, esto lo está dando la agencia Bloomberg en este momento y es la noticia financiera. Vos preguntabas cómo estaba repercutiendo esto en Estados Unidos. Es la noticia en este momento sobre Argentina en los Estados Unidos. Morgan Stanley retira su mirada favorable de la Argentina. Cierra su recomendación de compra. Recordemos que hace una semana Morgan Stanley había dicho Argentina puede ser una buena opción de inversión. Textual, cerramos nuestra recomendación emitida apenas la semana pasada de comprar en la reciente debilidad. Lo que está diciendo Morgan Stanley es también retiramos nuestra postura favorable. ¿Qué dicen ellos? Bueno, hay un escenario negativo para las reformas en el sentido de que la elección de la provincia de Buenos Aires podría estar anticipando problemas para el gobierno en la elección de octubre. Que ven que para mantener en línea las variables económicas el gobierno va a tener que aplicar una política monetaria más restrictiva, más apretón, y por lo tanto esto puede impactar. Entró el ministro Caputo. Ahí acaba de entrar el ministro Caputo. Paula, contame, por favor. Paula Wilberger. Sí, acaba de entrar, Luis Caputo. Mira, el horario en el que, después de la apertura de los mercados, entonces, para contarte que no participó de la reunión de gabinete, que convocó a primera hora a todos los ministros, pero que sí entró pasadas las 11:30. Bien, obvio, sin declaraciones. El resto de los ministros se acaba de retirar. Por lo menos repasemos. Vimos salir Sturzenegger, Cunio, Petovelo, Petri, Lugones. Los vimos salir. No la vimos salir a Patricia Bullrich, al menos yo no lo vi desde aquí. Y ahora está entrando Luis Caputo, Paula. Luis Caputo, sí, con el titular del Banco Central. Bien, con Bausili. Ok. Sin declaraciones, sin nada, en un día complejo. El dólar, ¿cómo sigue estando, profe? A ver, el dólar, en los bancos el dólar tuvo una leve calma de 10 pesos, ahora está a 1.450. Lo que empezó a moverse es el blue, que está también en 1.450. El dólar mayorista está muy activa con el dólar. Mi banco bajó. Recordemos que esto es chiquito, por eso, chiquitaje sí. absoluto, minorita, pero te minorita, estoy diciendo, ha bajado 10 pesos el dólar más o menos. La que está 4.50. ¿no? Muy activa con el dólar mayorista es Lucía Salinas. 1.422 también bajó, que llegó a estar 1.450. O sea, Che, me cuentan que hoy
se convocó a un almuerzo del grupo de los gobernadores y los peronistas moderados. O sea, empezaron a... Provincias Qué Unidas. ansiedad. Provincias Unidas. ¿No? O sea, ayer no les obliga Puyaro, Yarlora, unos cuantos salieron a hablar de la elección de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué